Este y otros contenidos, búscanos en Spotify como La Hora de la Decisión. En la descripción de este video encontrarás el URL que te llevará a nuestro perfil. Compártelo con amigos y familiares. Publicamos reflexiones todas las semanas. ¿Te has preguntado por qué los cristianos sufren? Era una mañana plomiza de sábado cuando el niño Nathan, de 5 años, le preguntó a su papá: «Papá, ¿de qué tamaño es Dios?». El padre miró al cielo y en ese preciso momento iba pasando un avión. Y él le dijo: «Nathan, ¿de qué tamaño es el avión?». Y él le dijo: «Papá, es muy pequeño. Apenas si lo puedo ver». Ese mismo día por la tarde, el padre de Nathan lo llevó al aeropuerto. Y pasaron cerca de la pista y el padre le dice a Nathan: «Nathan, ¿de qué tamaño es el avión?». Y el niño le contesta: «Wow, papá, es enorme». Y el padre le dice: «De la misma manera es Dios en tu vida. Todo depende de cuán cerca de Él tú estés. Si estás lejos de Él, no lo vas a lograr ver, o lo verás muy pequeño. Pero si estás cerca de Dios, te vas a dar cuenta de lo grande que es Él». ¿Cuántos deseamos ver a Dios? El deseo más ferviente de mi corazón es ver a Dios cara a cara y estar con Él por toda la eternidad. En el Sermón del Monte se dan varias bienaventuranzas, pero una de las bienaventuranzas más grandes con mayor recompensa que hay es la sexta bienaventuranza. Mateo capítulo 5 versículo 8 dice: «Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios». En la vida deseamos muchas cosas. Usualmente nos afanamos el día con día para poder ir a nuestros trabajos, pagar nuestras deudas, pagar nuestros recibos, tener una buena casa, poder adquirir un buen vehículo, y nos afanamos por muchas cosas de la vida. Es algo similar en el ministerio cristiano. A veces los pastores o los ministros se afanan por tener grandes iglesias, por tener el mejor ministerio de alabanza, o a veces nos afanamos por ser el mejor servidor del año, etc. Y todas estas cosas de alguna manera están bien o están dentro de lo normal. Pero hay un anhelo que debe de estar en nuestro corazón por sobre todas las cosas, y ese es el de ver a Dios. Sin embargo, todo aquel que anhela esto debe de saber algo. La palabra de Dios dice que solo los de limpio corazón verán a Dios. Es por eso que en esta ocasión vamos a estar meditando: ¿dónde puedo ver a Dios? Quédate. Sé que los próximos minutos van a fortalecer tu fe. Podemos ver a Dios en nuestro entendimiento. De hecho, la palabra del Señor dice en el Salmo 24: «¿Quién subirá al monte de Jehová y estará en tu lugar santo?». Y la palabra de Dios dice que será el limpio de manos. Cuando somos limpios de corazón, tenemos la capacidad de discernir el carácter de Dios y podemos ver a Dios. Mas, sin embargo, la palabra de Dios dice en San Juan 4:24 que Dios es espíritu. Y si Él es espíritu, entonces ¿cómo es posible que con nuestros ojos carnales o con nuestra mente carnal podamos ver a Dios? Y es aquí donde podemos ver a Dios en nuestro entendimiento. Porque cuando venimos a Cristo, adquirimos o somos revestidos de ese carácter del Espíritu. Y ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que tú puedas ver a Dios en tu entendimiento, para que tu entendimiento, tu mente, tus pensamientos estén llenos de Cristo, es necesario que hayas muerto a la carne y nacido en el Espíritu. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice: «Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente». Es decir, para poder ver a Dios en tu entendimiento, debes de ser una persona espiritual. De lo contrario, no vas a tener la capacidad de discernir las cosas del Espíritu, porque como son del Espíritu, solamente se pueden discernir por el Espíritu. Recuerdo que en cierta ocasión llevé a un amigo a la iglesia y de repente el Espíritu Santo se empezó a derramar. Algunos empezaron a
saltar, algo otros empezaron a hablar en lenguas, algo otros empezaron a gritar, y cuando volteé a ver, mi amigo estaba totalmente aterrado y decía, ¿qué les pasa a estos? Se volvieron locos. Su mente no podía entender lo que estaba pasando porque él estaba en la carne, pero como yo estaba en el espíritu, para mí era lo más normal que podía estar aconteciendo a mi alrededor. Yo podía ver a Dios en mi entendimiento porque estaba en el espíritu. Si tú quieres ver a Dios en tu mente, debes de renovar tu entendimiento. Como dice la palabra del Señor, debes de renovar tu mente, adquirir la mente de Cristo, crucificar con Cristo tus pasiones y nacer al Espíritu Santo de Dios. Y entonces podrás ver a Dios claramente. Lo segundo en lo cual podemos ver a Dios es en la naturaleza. De hecho, la naturaleza se conoce como el primer libro. Afirmamos esto por lo que dice el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Podemos ver a Dios en la naturaleza. La naturaleza constantemente nos da testimonio de la obra de Dios y nos habla de Dios sin palabras. Podemos ver a Dios en una noche estrellada y maravillarnos y decirnos, wow, cuán maravilloso es Dios que creó todo el universo, cada una de las estrellas, y todo lo formó con el poder de su palabra. Podemos ver a Dios en los ríos apacibles, como también en las olas y en el crujir del mar. Quizás tú estés escuchando este podcast mientras manejas en el tráfico, mientras trabajas, o quizás estás escuchándome mientras haces algún quehacer de la casa. Pero te quiero invitar a que te transportes por un momento conmigo a pensar en las maravillas de Dios en la naturaleza. Puedes ver a Dios en esa noche estrellada, cuando viste tantas estrellas e intentaste contarlas y no pudiste. Puedes ver a Dios en la brisa fresca que acaricia tu rostro o en el aire que llena tus pulmones. Porque cuando analizas todo lo que existe, hasta el pajarito más pequeño, y que a pesar de ser tan pequeño, este pajarito tiene inteligencia, cuando tú analizas todo esto, te das cuenta que detrás de todo tiene que haber un diseño inteligente. No podemos ser obra de la casualidad, no podemos ser obra de la evolución, sino que hay un diseño inteligente detrás de esto. De hecho, la evolución es totalmente inconcebible y es imposible que todos los miles de millones de seres humanos hubieran evolucionado a la vez. Si la evolución realmente existiese, debería de haber un mono mitad hombre o un hombre mitad mono, pero no lo hay. El mono sigue siendo mono y el hombre es hombre porque la evolución no existe. Puedes ver a Dios en la creación, en las nubes de los cielos, en una fuerte tormenta como en el rugir de los truenos. Puedes ver a Dios en la naturaleza que Él creó. Los limpios verán a Dios. Cuando tienes la mente de Cristo, cuando eres limpio de corazón, no porque tú seas bueno, sino porque Cristo hizo una transformación cristológica en ti, puedes ver a Dios en todo lo que hay. Muchas veces me he quedado sorprendido después de un largo día de trabajo, cuando me dirijo manejando hacia mi casa y de repente veo los cielos, ese atardecer tan precioso. Los cielos, como dice la oración de la bandera de mi país, esos cielos de púrpura y de oro. Y me quedo totalmente sorprendido y digo, wow, Señor, gracias por este espectáculo que tú creaste para mí. Los limpios pueden ver a Dios en la naturaleza, porque estás en el Espíritu y puedes percibir las cosas del Espíritu y puedes ver lo que Dios ha creado. Lo tercero es que podemos ver a Dios en su palabra. Hasta el día de hoy hay personas que discuten por pequeñeces de la palabra. Personas que se preocupan porque la palabra de Dios dice que las hormigas no tienen capitán y discuten si esto es cierto o no es cierto.
si las cartas de Pedro son canónicas o no. Si cuando Jesús convirtió el agua en vino, el vino estaba fermentado o no estaba. Y las personas pierden el tiempo en pequeñeces de la palabra porque estas personas rebuscan la palabra buscando conceptos que vayan acorde a su mal estilo de vida. Y si no encuentran esos versículos que amparen la maldad que hay en ellos, entonces lo más fácil es negar la palabra y decir que la palabra es falsa y decir que Dios no existe y decir que la palabra es mentirosa y decir que la palabra está equivocada, etcétera. No, la palabra no está equivocada. Son ellos los que están equivocados y su maldad no les deja ver a Dios en su palabra porque no son limpios de corazón, porque no han venido a aquel que puede limpiar sus almas con su sangre preciosa y darles un corazón nuevo, y esa persona es Jesucristo. No han venido a Jesucristo para que Él limpie sus corazones, para que puedan ver a Dios en su palabra. Esta misma clase de personas son aquellas personas que cuando van al culto están más atentos si el predicador se equivoca en algo que en recibir del Espíritu Santo. Pero el del limpio corazón mira a Dios en cada página de este libro maravilloso que es la Biblia. Cuando lees vehementemente y en espíritu y de corazón le das gracias a Dios por revelarte gratuitamente su palabra y entiendes plenamente las promesas de Dios. Cuando Satanás quiso tentar al Señor, el Señor lo reprendió diciéndole: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Wow! Porque el que está en el Espíritu es alimentado por la palabra. Jeremías 15:16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Dice Jeremías que él comió la palabra de Dios y esto le produjo gozo. De hecho, el Salmo 19 que leíamos anteriormente en el versículo 10 dice que la palabra de Dios es más dulce que la miel y que la miel que emana del panal. Cuando tú has entregado tu corazón a Dios, puedes ver a Dios en su palabra. Pero pastor, yo leo y simplemente no entiendo lo que estoy leyendo, o me da sueño, o me aburro al leer la palabra de Dios. Te tengo noticias. Posiblemente todavía tu corazón no está limpio porque no puedes ver a Dios. Y si tu corazón todavía no está limpio, eso quiere decir que te hace falta una cosa, y la más importante de todas, a Jesucristo en tu vida. Si eres de las personas que cuando va al culto le da sueño y no puede entender lo que dicen, lee la Biblia y no le encuentra razón alguna, o le da sueño, o se aburre, o prefiere leer otro libro, o simplemente prefiere pasar de ella, quiero decirte, no puedes ver a Dios porque no estás limpio de corazón. Te hace falta urgentemente una operación a corazón abierto para que el Señor cambie tu corazón de piedra y te dé un corazón de carne y puedas ver a Dios. Porque los limpios de corazón verán a Dios. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es decir, cuando eres limpio de corazón, puedes ver a Dios en su palabra y meditar en su palabra de día y de noche, constantemente buscar a Dios en su palabra. El Señor Jesucristo le dijo a los judíos: escudriñad las Escrituras. Es necesario escudriñar la palabra de Dios y podrás encontrar a Dios en su palabra. Si tú has podido ver a Dios en tu entendimiento, si has podido ver a Dios en la naturaleza, cuando ves las estrellas, cuando sientes la brisa, y si has podido ver a Dios en su palabra, quiero preguntarte, ¿puedes ver a Dios también en medio de tus pruebas? ¿Puedes ver a Dios y su mano en medio de tu enfermedad? Quiero decirte que si eres limpio de corazón, podrás ver a Dios, y aún verás a Dios en medio de tus victorias. Y no pensarás que es por tu suerte o por tus habilidades. Si puedes ver a Dios, déjame decirte
que aún no has visto ni la milésima parte de Dios. Porque lo poco que vemos de Dios y lo poco que comprendemos de Dios, que acá en la tierra es mucho, quiero decirte que delante de Dios es poco, porque Dios es inmenso. Piensa en lo grandioso del universo. En el universo, nuestro planeta Tierra es tan pequeño como un grano de arena en medio de miles de millones de galaxias. Y Dios creó el universo y lo sustenta en su mano. Ahora date cuenta lo grande que es Dios. Lo que conocemos de Dios, que nos ha sido revelado en su palabra, es lo necesario para que le amemos y para que deseemos estar con Él por una eternidad y le sirvamos. Pero es una milésima parte de lo que Dios es. Pero te tengo noticias. Un día le veremos cara a cara y conoceremos los misterios de Dios. Primera de Juan 3:2 dice: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Mi amado hermano que me escuchas, no sé si para ti esto es un gozo, pero para mí lo es saber que un día yo voy a ver a Dios cara a cara. Y voy a conocerlo tal cual como Él es, su rostro. De hecho, el apóstol Pablo entiende perfectamente esta situación y usa un ejemplo más claro para darnos a entender qué es lo que conocemos de Dios actualmente y qué es lo que conoceremos de Él. La palabra del Señor dice en 1 Corintios 13:12: Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora vemos a Dios como por un espejo. No lo estamos viendo cara a cara. Lo vemos en el espejo de la palabra. Lo vemos en el espejo de la creación, de la naturaleza. Lo vemos en el espejo de nuestro entendimiento renovado en el Espíritu. Pero todavía no le hemos visto cara a cara. Pero en aquel día, dice la palabra del Señor, le veremos cara a cara. Dios le permitió a Isaías ver el momento exacto cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo crucificado y estaba muriendo por los pecados de la humanidad. Y él relata este cuadro que él vio en Isaías capítulo 53. Una de las cosas que más me impacta de este pasaje es que Isaías pudo ver el momento exacto cuando molían al Señor, cuando esos latigazos laceraban su espalda, cuando esos clavos se incrustaban en sus manos, cuando Él era levantado en esa cruz. Él pudo ver el momento cuando el Señor estaba coronado de espina, totalmente desfigurado de su rostro. Y el versículo 2 nos da luz que en el reino de los cielos no solo le veremos a Él tal cual Él es cara a cara, sino que también podremos ver ese momento en cuando Él compró con su sangre nuestra libertad. Por lo que dice el versículo 2, subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él, ni hermosura. Escucha esto, le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Qué privilegio será poder ver al Señor coronado en victoria en su trono y también poder ver el momento en cuando Él padeció por nosotros, pero que ya no está más en la cruz, pues ha resucitado y ahora es el Cordero inmolado y el León. Esfuércese tu corazón, aliéntese tu alma. Entiende que lo más importante de la vida del cristiano no son las bendiciones de Dios. Las bendiciones te siguen, tú no buscas las bendiciones. La palabra de Dios dice que el Señor dijo que las bendiciones y las señales no seguirían. Lo más importante de la vida del cristiano no son los logros ministeriales, eso es bueno, pero no es lo más importante. Lo más importante es luchar por terminar nuestra carrera, por correr la carrera, por pelear la buena batalla para un día poder ver su rostro tal como Él es y quedar totalmente
maravillado cuando le miremos. Tu belleza es indescriptible, difícil de expresar. Tus obras son incomprensibles. No hay nadie como tú, Señor. ¿Quién podrá entender tu sabiduría? ¿Quién podrá medir tu profundo amor? Tu belleza es indescriptible. Majestad, entronado estás. Maravillado estoy de ti. Maravillado estoy de ti. Santo Dios, de quien la gloria es. Maravillado estoy. Maravillado estoy. Maravillado estoy de ti. Oh, maravillado estoy de ti. Santo Dios, de quien la gloria es. Maravillado estoy. Maravillado estoy. Y dice la palabra del Señor que cuando le miremos, arrojaremos todos a una, los miles de millones de redimidos, arrojaremos nuestras coronas a sus pies, porque tendremos galardones, pero todos esos galardones que hayamos logrado, los arrojaremos a los pies del Cordero en alabanza y adoración cuando le miremos tal cual como Él es. Esfuérzate, pelea la buena batalla para en aquel día poder ver su rostro. Y si tú todavía no eres cristiano, este es el momento. Entrégale tu corazón a aquel que puede limpiar tu corazón para que seas un limpio de corazón y puedas ver a Dios. Dios te bendiga. Esta es la hora de la decisión, la más importante de tu vida, tu decisión por Jesús. Entrégale tu corazón orando de esta manera. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y mi pecado me aleja de ti. Me arrepiento, perdóname Señor. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste y resucitaste al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Ahora eres parte de la familia de Dios. Te invitamos a que te congregues en una iglesia cristiana para que sigas creciendo en el conocimiento de Dios. Y te esperamos en nuestra próxima edición de La Hora de la Decisión. Hoy tengo